Muy buenos días, mis amados hermanos, tengan ustedes. Les saludamos desde nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Trinity, a nombre de cada uno de nuestros hermanos y de nuestro pastor. Y estamos contentos de que usted esté con nosotros disfrutando uno más de los estudios que nuestra iglesia ha preparado para ustedes. Le damos gracias a Dios por su gran bondad y amor, porque hasta ahora, como aquellos hombres y mujeres decían en la antigüedad, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado nuestro Señor. Ahora vamos a empezar una nueva fase en nuestro estudio. Habíamos hablado acerca de lo que es la esperanza que está en nosotros, cómo esta se cultiva, cómo esta ha sido lograda y cómo esta crece y cómo es que realmente practicamos lo que es la esperanza, según nos enseñaba nuestro hermano el apóstol Pedro. Ahora vamos a comenzar una nueva sesión en la epístola a los Efesios y vamos a ir con Pablo. Y la lección del día de hoy se llama Estamos unidos. Y la idea es que estaba dentro de los planes de Dios el que existamos como iglesia, y el que existamos como iglesia así como nosotros la estamos conociendo. Tiene un desarrollo histórico muy interesante que les podría hablar, pero nos llevaría mucho tiempo. No vamos a hablar de eso, vamos a ver desde el punto de vista de su dependencia absoluta de nuestro Dios y de cuál es nuestra participación en medio de todo esto. Eso es lo que vamos a estar hablando acerca de la iglesia, siguiendo la enseñanza del apóstol Pablo aquí en la epístola a los Efesios. Para eso vamos a tener un momento de oración, pedir la bendición de Dios, su dirección, y vamos a comenzar el estudio. Vamos a orar. Señor, gracias por el momento en que tú nos has preparado y nos permites iniciar este nuevo estudio con la finalidad de que conozcamos la realidad de tu iglesia y de nuestra participación en ella. Gracias, Señor, por la iglesia que tú nos has dado, porque tú nos has hecho miembros de esta iglesia, donde tú nos has puesto con un sano propósito, y porque tú quieres también que a través de esta nosotros crezcamos en tu conocimiento, en tu verdad y en todas las cosas que tú desarrollas para nosotros. Has desarrollado y has puesto para nosotros. Gracias, Señor, gracias por estos momentos. Bendice a cada uno de los que nos escuchan. Bendice tu palabra, Señor, y revélanosla, porque sin ti nosotros solo leeríamos un libro más. Pero es tu palabra y solo tú nos la puedes revelar, Señor. Nuestras mentes son finitas y tu palabra es infinita. De manera que si tú no nos las abres, Señor, va a ser muy difícil para nosotros entenderlo. Gracias te damos porque nos estás dando la oportunidad de entrar a ella y de conocer más acerca de ti. Bendícenos y permite que al estar en nuestro corazón y al llevarlo a la práctica, crezcamos en el conocimiento y en la práctica de tu verdad. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Los pasajes que vamos a estudiar se encuentran en el capítulo 1 de Efesios, versículos 20 al 23. En el capítulo 2, versículos 8 al 10 y los versículos 19 al 22. Pero a su vez yo voy a estar utilizando algunos otros acerca de la Biblia, porque es muy importante todo esto que vamos a decir. Una de las preguntas que, sobre todo en los últimos 2 siglos, sobre todo el siglo XX, desde mediados del siglo XX y ahora en el siglo XXI, se ha hecho la gente, y se lo hizo también algunas veces, no tanto como en los últimos 40, 50 años, 60 años, 70 años, no tanto como en esos últimos 70 años, en los siglos pasados, en el siglo XIX sobre todo, y en el siglo XVIII y en el XVII, cuando salieron algunas teorías científicas, se empezaron a cuestionar si realmente la idea de iglesia estaba en el corazón de Dios, estaba en el corazón de Jesús. Que cuando Jesús habló con Pedro allí en Mateo 16, y cuando le preguntaba a sus discípulos, ¿quiénes dicen la gente que yo soy? ¿Quiénes dicen ustedes que yo soy? Y cuando habla de la confesión de Pedro y le dice que eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y además le dice, y sobre eso que tú has dicho, sobre esa verdad que es absoluta, construiré mi iglesia.
Cuando Jesús hablaba estas cosas, muchos dicen, bueno, esto en realidad no se sabe si lo dijo Jesús. Han dicho algunas personas que quieren estudiar y que quieren negar la realidad de la iglesia el día de hoy, y desde hace muchos años que va sucediendo. Pero la pregunta es, ¿estaba en el corazón de Jesús la idea de iglesia cuando le dice a Pedro, sobre esta roca construiré mi iglesia? Es cierto que cuando Mateo escribe, el concepto de iglesia ya se estaba desarrollando. Tal vez no de una iglesia como después fue conocida a partir del siglo II de nuestra era, una iglesia que se institucionalizó, una iglesia que empezó a tener líderes, porque un líder o dos líderes, un grupo de líderes muy pequeño, porque era dirigida en un principio por ancianos o por como se reunían en las casas. Hasta el siglo IV de nuestra era todavía se reunían en las casas y en otros lugares como en los catacumbas que le llaman, ¿verdad? De los edificios donde enterraban o ponían las cenizas de sus muertos, o en los cementerios, de los bosques, donde la gente se reunía. Era lo que ellos llamaban iglesia, porque nunca vieron la iglesia como un edificio. Los que veían el templo como un edificio para adorar fueron los judíos, y por eso decían que la casa de Dios es el templo. Ellos sí lo hicieron. Pero ¿qué es lo que Jesús vino a componer y por qué Jesús estuvo entre nosotros? Eso es lo que trata de decir el apóstol Pablo. Vea que allá en el capítulo 1 de Efesios, en el versículo 4, él dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Y muchos empiezan a decir, es que me escogió a mí, que y que lo otro, que hay algunos que escogió y a otros no, que hay otros que los escogió aunque no quisieran, y hay otros que aunque quisieran no los escogió. Nada de eso está en la mente del apóstol Pablo cuando está hablando de esto. Primero, le está hablando a la iglesia de Éfeso, que era una iglesia básicamente compuesta por gentiles. Entonces, cuando le dice a estos que Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo, Pablo está recordando tal vez lo que le han contado de lo que fue la declaración de Jesús, o por la experiencia que él tuvo directamente con el Señor acerca de su iglesia. Cuando él dice, sobre esta roca construiré mi iglesia, está hablando de que ya estaba en el corazón de Dios la idea de la iglesia desde antes de la fundación del mundo. La iglesia, así como hoy la conocemos, con todas las imperfecciones que usted le pueda encontrar, es idea divina. No es idea de ningún ser humano. Y Pablo, en toda la epístola de los Efesios, trata de explicarnos eso. Por eso es que la vamos a estudiar con mucho cuidado, y voy a estar tocando otros versículos de la epístola. Por eso, cuando Cristo habló acerca de la iglesia, aunque es Mateo el único que lo dice, porque el judío que había sido preparado en la Torá podía conocer, y en los escritos y en los profetas, podía conocer lo que esto podría significar. O sea, para Pedro no era una palabra nueva cuando le dijo eclesía o le dijo kahal en hebreo. No era una palabra nueva, era algo que él entendía y que podían entender los discípulos que se estaba refiriendo a ellos, porque en todo el Antiguo Testamento, cada vez que se habló de iglesia, cada vez que se habló de pueblo de Dios, se refería a los hebreos, a los israelitas, a los que habían salido de Egipto, a los que Dios había escogido. Siempre que se hablaban en el Antiguo Testamento de iglesia, como fue traducido después la palabra kahal, la palabra sinagogue, que fue traducida incluso como sinagoga, que significa reunión de personas con un fin espiritual, y eso se desarrolla mucho en épocas de la dispersión, alrededor del año 580 antes de Cristo, se desarrolla todo el concepto de la sinagoga, el concepto de los fariseos, el concepto de los sacerdotes, etc. Todo esto se va desarrollando. Bueno, ya estaba el concepto de los sacerdotes, el concepto de los rabinos, los fariseos, los saduceos, todo eso se va desarrollando en la dispersión.
Entonces Jesús, cuando viene, es a incluir a aquellos que no habían sido incluidos. Por eso Pablo en la epístola de los Romanos habla de un injerto en el tronco que Dios había escogido, que es el mismo Señor Jesucristo. A todo eso se está refiriendo Pablo en la epístola de los Efesios. De nuevo, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos, apartados para Él, y sin mancha delante de Él. La idea de iglesia estaba en el corazón de Dios, en la mente de Dios, en las decisiones de Dios y en los planes de Dios desde antes de la fundación del mundo. No es un invento novedoso. No salió con Jesucristo. Con Jesucristo en su resurrección y ascensión nace la iglesia con la venida del Espíritu Santo, o sea, se manifiesta aquí en la tierra y dándole opción a todas las personas. Pero antes de eso, lo fue preparando todo a través del pueblo de Israel. La iglesia es el plan de Dios. Y me atrevo a decir, después de estudiar la epístola a los Efesios, y lo vamos a ir viendo, pero se lo voy a adelantar. Me atrevo a decir que es lo último que Dios va a cuidar antes de su segunda venida. Eso, téngalo muy en cuenta, porque somos la última especie que Dios ha cuidado para que pueda venir. Pero lo vamos a ir diciendo con la epístola a los Efesios. Muy bien. Allí en Efesios capítulo 1, los versículos 20 al 23, cuando dice, la cual operó en Cristo, está hablando de la iglesia, está hablando de lo que es la revelación de Dios por medio de su Espíritu, y cómo a través de Cristo, por medio del sacrificio, la sepultura, muerte, resurrección y la ascensión de Cristo, se opera toda esta fuerza, todo este manifiesto de parte de Dios para la iglesia. Aunque la iglesia, más que fuerza, tiene poder, aunque aquí se traduce como fuerza, exusía, es en el griego. Bueno, esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, es de poder, operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. Para Pablo era muy importante este detalle, porque para Pablo la iglesia es el resultado de la venida de Cristo. Tuvo que venir Cristo para sentar las bases de la iglesia. Por eso le dice a Pedro, sobre esta roca fundaré mi iglesia, edificaré mi iglesia. Y para Pablo eso ocurre cuando Cristo va y se sienta a la diestra del Padre, porque es estando a la diestra del Padre que se hace realidad todo lo que nosotros conocemos acerca de la iglesia. Bueno, sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es decir, no solamente en esta vida, sino también en la vida espiritual, la vida eterna. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es decir, puso a Cristo como cabeza de la iglesia. Por eso allá en 1 Corintios 11 dice que Dios cabeza de Cristo, Cristo cabeza del varón, el varón cabeza de la mujer. Está tratando de establecer lo que es el orden, como Él estableció lo que es la autoridad en la iglesia. Pero la autoridad no se ve a nivel de mando, sino se ve a nivel de servicio. Bueno, eso es un asunto precioso, pero lástima, no nos trae este estudio a eso. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, la iglesia viene a ser todo lo que Cristo representa. La iglesia debe ser todo lo que Cristo representa. Por eso es que es cabeza de la iglesia. Por eso es que es Él el que piensa por la iglesia. Es más, la iglesia no toma ninguna decisión sin estar consultando las escrituras, qué es lo que Dios ha planeado.
hacer. Bueno, quiero repetirles un detalle que es muy importante y que lo tengo aquí anotado para eso. Dice que es muy importante que Pablo no menciona la vida de Jesucristo. De hecho, déjenme decirles que Pablo fue el primero en escribir en todo lo que es el Antiguo Testamento. Él empezó a escribir como en el año 49, más o menos, 49, 50. Y Efesios es una de sus primeras epístolas después de Tesalonicenses. Y él empieza a escribir y empieza a hablar de estas cosas. Pero lo más importante para Pablo es resaltar lo que Jesús quería dejar de manifiesto, la iglesia. Y que ésta nace gracias a la resurrección, ascensión y sentarse en nuestro Señor Jesucristo a la diestra del Padre. Por eso lo dice. Y hay una cosa muy importante. La iglesia es el producto de la exaltación de Cristo. Acuérdense de Filipenses, el capítulo 2, los versículos 10 y 11 dice: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, tanto de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Cuando está hablando así, el apóstol Pablo está exaltando a Jesucristo, está diciendo que la exaltación de Jesucristo se manifiesta en la iglesia. Hermanos, la salvación suya, la salvación mía, la salvación que se predica en la iglesia es la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. No es cualquier cosa, por eso debemos de tomar muy en serio a la iglesia. No es de que yo voy a cualquiera, total, todas son iguales. No. Usted tiene que ir a aquella en la que Dios le ponga. No es ya no me gustó aquí el pastor porque tiene una cara muy fea. No hablo del mío, no hablo del mío. Tiene una cara porque me pega a su esposa. No me gusta él, no me sonrió, no me saludó, lo que sea, o el hermano me cae mal, o esto y lo otro, entonces me voy a otra iglesia. Y otra iglesia, por tal de tener más miembros, más diezmos, más ofrendas, o más lo que sea, los aceptan como si nada hubiera ocurrido. No es así de fácil. Por eso la iglesia pasa muchas cosas en estos días. No dudo que hasta lo que estamos viviendo el día de hoy sea algo que Dios le quiere enseñar a la iglesia. Le quiere decir: hay algo que tú no estás haciendo bien y tienes que corregir. Miren, tuvieron que pasar 10 plagas en Egipto para que pudiera liberarse el pueblo de Dios. Hermanos, no espere más plagas para que como pueblo de Dios nos liberemos. No lo haga. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Hemos sido negligentes. La negligencia del ser humano está en su naturaleza de pecado. Todos nosotros tendemos a ser negligentes. Hay un impulso por parte de nuestro cuerpo, por parte de nuestras emociones, a destacar, a resaltar nuestra naturaleza. El huir o negarse a unirse con otros para hacer iglesia y aprender de Dios no está dentro de lo que es el espíritu del ser humano. Déjenme decirlo de esta manera. Mire, cuando Dios creó al hombre y la mujer, hay varias palabras que Dios utiliza para hombre. Está la palabra en hebreo Tzakar, está la palabra Adam, está la palabra Ish. Son los diferentes nombres que utiliza para referirse al hombre. Y en cada uno, el significado hebreo está hablando de muchas cosas. No me voy a referir a eso, pero en griego, ¿cuáles serían estos significados? Cuando habla de Tzakar, el griego habla de arsenos. Cuando habla de Ish, el griego habla de Adam, el griego habla de antropos. Y cuando habla de Ish, el griego habla de anir. Son diferentes maneras para decir solo la palabra hombre. Pero esas maneras en los idiomas originales tienen algo que decirnos a nosotros en la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando Dios nos creó, dice la palabra de Dios, que sopló y nos dio aliento de vida. O sea, hermano, hermana, cuando Dios te creó, cuando Dios nos creó, puso algo de Él en ti.
algo de Él en mí. Puso algo de Él en nosotros. Eso es lo que nos inclina a la búsqueda de Dios. Eso es lo que hace que nosotros busquemos a Dios. Pero cuando el hombre y la mujer, el ser humano, se quisieron apartar de Dios, cuando lo buscaron en los elementos de la naturaleza, en el sol, en la lluvia, en los truenos, en la tempestad, en el mar tempestuoso. Allí buscó a Dios. Vea la mitología griega. Todos los elementos naturales tienen un nombre de Dios, hasta los animales. El dios Pan de las ovejas, el dios Taurus, el dios que es mitad centauro, mitad caballo y mitad humano. Cosas de ese estilo. Los egipcios hicieron lo mismo. El ser humano en general se desvió completamente buscando a Dios. Pero lo interesante no es tanto que se haya desviado, sino que lo hizo buscar a Dios. Lo que hace que el ser humano busque a Dios es la esencia que de Dios tenemos dentro de nosotros. Usted tiene esencia de Dios en su vida, por eso lo busca. Pero Dios dijo algo muy importante: no es bueno que el hombre, la palabra hombre allí es Adam, y Adam en griego traducido como anthropos, y anthropos lo que significa es cualquier ser humano, hombre o mujer. Por eso algunas versiones hoy lo traducen, le digo, al hombre y a la mujer. Sí, hombre y mujer. ¿Por qué la palabra Adamá en hebreo? Bueno, cuando Dios lo creó, Él dijo, no es bueno que esté solo. Y de allí se manifiesta el plan de Dios para la comunión unos con otros. Nos hizo sociales. Por eso era importante el estudio de la semana pasada, si ustedes pusieron atención. Si no, ahí está ahí grabado todavía, escúchenlo. Vale la pena, es muy importante. Porque el único reflejo de nuestra obediencia a Dios es la manera como nosotros nos comportamos en la sociedad. Pero eso ya lo dijeron la semana pasada. Bueno, así es como yo lo entendí del estudio de la semana pasada. Entonces, el ser humano ha estado buscando a Dios. Miren, San Agustín o Agustín de Hipona, allá en Europa, él buscó a Dios a través de los placeres, a través del conocimiento, estudió filosofía, fue un gran filósofo. Anduvo en fiestas, mujeres, estuvo en diferentes lugares, Agustín de Hipona, y nunca encontró a Dios, porque Dios no se encuentra donde le das rienda suelta a tu naturaleza pecaminosa. Dios no se encuentra allí. Pero sí lo llegó a encontrar San Agustín cuando renunció a todo eso. Es decir, se arrepintió de sus pecados. Y llegó a decir Agustín una frase que hasta el día de hoy, yo la aprendí hace como unos 40 años y hasta el día de hoy no se me ha olvidado. San Agustín dice, busqué a Dios y no lo encontré. Busqué a mi prójimo y nos encontramos los tres. Porque cuando uno busca a su prójimo, conoce a Dios. Porque solamente en mi prójimo está la esencia de Dios. Así como yo soy prójimo para otro, y debe de encontrar en mí, y la va a encontrar si yo soy hijo de Dios, la esencia de Dios. Pero no solamente encontró a Dios en el amor al prójimo, sino también se encontró a sí mismo. Entonces entendió lo que él vale. Porque si puede amar a su prójimo, y este prójimo Dios lo ama, y yo soy prójimo de mi prójimo, entonces Dios también a mí me ama extrañablemente como a mi prójimo. Vea, es una lógica que se llama tautologías en el sistema filosófico, pero él era filósofo, podía pensar de esa manera. Bueno, entonces encontramos a Dios cuando tenemos comunión unos con otros. Usted no va a encontrar a Dios en la soledad, va a poder comunicarse con Él,
Pero para que se comunique con Él, usted ya tiene que haberlo encontrado. Miren, véalo de esta manera. Yo tengo un teléfono, bueno, ahí está. Tengo un teléfono. Y si yo le hablo a alguien, marcando cualquier número, ¿qué me va a decir? ¿Quién eres? Yo soy Pedro, no te conozco. Número equivocado, bye, y pum, me cuelga. Pero si yo le marco a uno de ustedes que los conozco y le digo, hermana Caudillo, ¿cómo está? Pastor Pedro, ¿cómo está? Qué bonito que me habla. Y empieza la comunión, empieza la conversación. Así es con Dios. Solamente cuando ya son conocidos, solamente cuando ya lo has encontrado, puedes comunicarte adecuadamente con Él. Y si no lo has encontrado, por mucho esfuerzo que hagas, te va a pasar lo que aquella mujer siriofenicia: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es atormentada por un demonio, tengo enfermedades, tengo necesidades de comida, de trabajo, de este, del otro. Jesús. Y Jesús sigue su camino. Lo oye, sí, pero no la conoce. Hasta que alguien la introduce. Y los apóstoles le dicen, mira, aquí te siguen, te está hablando. Y aún así Jesús le dice, no la conozco, no tengo por qué atenderla. Pero ella le dice, pues, aún cuando me rechazas, yo puedo venir y comer de las migajas que caen de tu mesa. Entonces se dio cuenta, o aceptó, no se dio cuenta, porque él ya conoce el corazón de las personas. Aceptó el arrepentimiento y reconocimiento de esta mujer. Y es entonces cuando todo cambió para esta mujer. El Señor solo te va a hacer caso cuando tú lo conoces, y solamente lo vas a conocer a través de la comunión con tu prójimo. Si estás solo, donde sea que tú estés, y no tienes comunión, y Dios ha establecido muchos medios para que nosotros estemos en comunión. Y este que estamos viviendo el día de hoy es un medio para que tú y yo estemos en comunión. Entonces, la iglesia está asociada está asociada con la exaltación de Jesús. La iglesia está asociada con el poder del Espíritu Santo. Por eso Jesús dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero Él no es un poder para mandar. Y eso es lo que la gente tiene que entender. No es un poder sobre las otras personas. No es un poder sobre mi prójimo. Es un poder sobre la dimensión de maldad espiritual. Es un poder sobre la tentación. Es un poder sobre el pecado. Ese sí es el poder del que habla Hechos 1:8. No es el poder de que, yo tengo el Espíritu de Dios, voy a orar para que sane. Tengo poder para sanar a las personas. El Espíritu Santo a través de mí va a sanar a las personas. Aunque le digas que es la para por medio de Dios y todo, si en tu corazón hay un dejo de orgullo, estás perdiendo el tiempo. Tal vez la sane, porque Dios ama a esa persona. Pero mientras más personas sanen por medio de ti, por la sola mención del nombre de Jesucristo, más te pierdes. Nada más acuérdate en Mateo 7, cuando Jesús dice, apartaos de mí, no les conozco, hacedores de maldad. Pero en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos gente. Sí, porque el nombre de Jesús es más que suficiente para que se levanten hasta los muertos. Pues bien, entonces es un poder. La iglesia está asociada con el poder del Espíritu Santo, como el poder que actúa en ella para servir, para amar, para luchar contra el mal, para hacer lo bueno, pero no para mandar. Ese poder Satanás se lo ofreció a Jesús. Todo esto te daré si postrado me adorares. Le ofreció el poder a Jesús y Jesús lo rechazó. Y el día de hoy muchos líderes cristianos están aceptando cuando le dicen todo esto te daré: dinero, viajes, templos fastuosos, casas bonitas, carros último modelo, aviones, si postraron madurar, y se postran. Perdone que yo sea tan cruel, pero así es como lo puedo yo contemplar.
Si eso no se manifiesta, el poder del Espíritu Santo en el servicio, en el amor al prójimo, si no se manifiesta, no es por culpa de Dios, sino es culpa de aquellos que no se someten al señorío de Jesucristo. Y sin sometimiento al señorío de Jesucristo no hay ese poder espiritual, no hay ese poder divino. La iglesia debe su permanencia a que Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Es lo que nos está diciendo Pablo, nada más en estos 4 versículos. En esta otra parte, Efesios 2, 8 al 10, cuando dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí hay varias cosas que debemos de considerar. El hecho de que nosotros vayamos a la iglesia no nos salva. No somos salvos por ir a la iglesia, sino vamos a la iglesia porque somos salvos. No tenemos la vida eterna por ir a la iglesia, sino porque tenemos la vida eterna, vamos a la iglesia. El que no va a la iglesia está negando que es salvo y está negando que tiene la vida eterna. Eso es lo que está diciendo cuando dice, por gracia sois salvos, no por la iglesia. Y esto no llega a ustedes solo por usted, solo así. Es más, ni la iglesia existiría si no hubiera sido por esa gracia, por ese Jesucristo que vino a esta tierra y murió. Esta iglesia no existiría, ninguna iglesia existiría, no bajo esta perspectiva divina, si Cristo no hubiera venido y más aún hubiera ascendido y se sentara a la diestra del Padre y dice, mira Padre, la iglesia Trinity se ha equivocado en esto, pero todavía no, vamos a darle una oportunidad más. Y está allí, y está allí, y está allí. No estoy diciendo que esto es real, es un ejemplo, porque esta es mi iglesia, la iglesia a la que yo pertenezco, porque es iglesia de Dios, a la que yo pertenezco, y hablo así con confianza de ella, no por obras, dice la palabra, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando tú haces las cosas, tú te sientes bien. Y no se trata de que te sientas bien. Sentirse bien y ser feliz son dos cosas muy diferentes. Te sientes bien por lo que haces, pero eres feliz por lo que eres. Es muy diferente. Te sientes bien cuando haces algo por alguien. No está mal si sabes controlar tu orgullo, pero está mal cuando eso alimenta tu orgullo. Pero eres feliz por ser hijo de Dios, por ser la persona que eres, por saber que Dios te ha amado de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que al creer en Él tengas vida eterna y no perezcas. Por eso es que uno es feliz, no por obras para que nadie se gloríe. Dice, somos hechura suya, ya lo hablamos, nos hizo dándonos una parte de sí mismo. Nosotros le llamamos soplo de vida, pero tiene más que solamente la vida. Hay más cosas de Dios en nosotros y que tenemos que desarrollar, y esa es parte de la función de la iglesia. Y dice que las cosas buenas, las buenas obras, Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, lo bueno que se te presenta, hazlo, porque Dios lo ha presentado, lo ha preparado para ti. No digan, no, este se quiere aprovechar de mí. Si se aprovecha de ti, déjalo en manos de Dios. Déjalo en manos de Dios. Y si no se aprovecha de ti, deja que Dios lo bendiga. Si no te vuelve a hablar, déjalo que Dios lo bendiga. Y si te vuelve a pedir ayuda, vuelve a ayudar si puedes. Si no puedes, no lo vas a hacer. Pero si puedes, hazlo, porque es una obra buena que Dios ha preparado para ti. Nada de lo que tú tengas que hacer por tu prójimo es casual. Tiene un propósito divino, tiene un propósito de Dios. Y la última parte, así que ya no soy, 2:19 al 22,
Ya no sois extranjeros, ni advenedizos. Advenedizos es una persona que se aprovecha de, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Está hablando de ti como persona. Pero hay una cosa muy importante también, cuando dice que miembros de la familia de Dios. ¿Qué es? Y yo me puse a pensar en la familia. ¿Qué es lo que ocurre en nuestra familia? Yo veo a mí, mi esposa, mis hijos, y todo lo que yo tuve que hacer para que ellos crezcan, empiezan a independizar, empiezan a vivir solos, se casan y empiezan a tener sus nietos, hijos que son mis nietos, etc. Empiezan a hacer todo ese tipo de cosas. Hubo un conocimiento. Ellos aprendieron a vivir la vida porque vieron cómo la vivimos nosotros. Y no dudo que ellos empiecen a repetir muchas cosas en su hogar de lo que vieron en su propia casa. Entonces Dios, cuando habla de esta manera de la iglesia, nos está enseñando. Y cuando ellos, mis hijos, le tienen que enseñar a mis nietos o a sus hijos, van a tomar muy en cuenta las enseñanzas que yo les di. Así como yo he tomado muy en cuenta las enseñanzas de mis padres, de mis abuelos, para hablarles a mis hijos. Y vean qué bonito es esto, porque la iglesia fue hecha para enseñarnos a nosotros. Vean lo que dice Efesios 3:10. Allí en Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? La iglesia, ¿verdad? Por medio de la iglesia, ¿a quiénes? A los principados, a las potestades, en los lugares celestiales. O sea, esta familia que Dios ha creado en nosotros, la iglesia, es para que nosotros conozcamos las muchas formas de la sabiduría de Dios, porque tenemos el deber de enseñárselo a los que nos siguen, a los que son nuestros descendientes, nuestros discípulos. Esa es nuestra responsabilidad delante de Dios. Cuando Pablo está hablando aquí en estos versículos, ya les dije que la iglesia tiene la responsabilidad de enseñarle a sus miembros, como un padre y una madre tienen la responsabilidad de enseñarle a sus hijos para que ellos vivan la vida que está llena de tentaciones, que está llena de riesgos, que está llena de situaciones y que tienen que aprender a enfrentar viendo cómo lo enfrentamos nosotros. Si somos malos padres, bueno, Dios puede corregir la vida de nuestros hijos también. Y así ha pasado en la historia de la humanidad. Entonces, en este caso, en estos versículos, Pablo usa la figura del pueblo de Israel, porque ellos eran pueblo de Dios. Y como dije al principio, insertó a los gentiles. Ellos eran pueblo de Dios, y muchos al ver el sistema como vivía el pueblo de Dios, se acercaron a los judíos. Los judíos eran aceptados en todas las tres tierras hasta que ellos tomaban o destacaban. Entonces los envidiosos empezaban a salir y entonces empezaban a ser perseguidos. Pero mientras les daban la oportunidad, ellos ayudaban en la economía del lugar donde estaban. Fueron muy buenos manejando la economía del país. Ejemplo lo tenemos en José. Ustedes lo saben, eso no es de ahorita, no es de unos cuantos siglos, es desde antes de Cristo. Ellos son muy buenos para eso. Lo tenemos en José. Entonces les dice a los gentiles de Éfeso que cuando aceptan a Jesucristo como Salvador, ya no son advenedizos, ya no son aprovechados. No se están aprovechando de lo que ellos han hecho. Tú y yo no estamos aprovechando de lo que ellos hicieron. Es Dios el que nos ha dado esta oportunidad. Por eso nos hace parte de ellos. No desechó al pueblo de Israel, sino nos injertó en la rama. Y ahorita espera que esta rama injertada dé fruto, que es la iglesia, somos nosotros. Aunque Israel no esté dando fruto ahorita, pero en la tribulación vamos a ver a Israel actuando. Lea Apocalipsis 7 y va a ver
¿Quiénes son los que van a predicar la palabra de Dios? En Romanos es donde Pablo nos dice cómo es que somos injertados. Ahora déjeme decirte esto, y con esto ya voy concluyendo. El Espíritu Santo no viene a vivir en vidas destruidas. El Espíritu Santo no vive en ninguna vida que esté destruida. Primero Dios restaura tu vida, y el proceso de restauración solo dura un instante. Y la restauración ocurre tras el arrepentimiento, tras la confesión de pecados. Entonces, sigue al arrepentimiento el proceso de reconstrucción de tu vida. ¿Cómo lo hace Dios? Esa es la lección número 3, la tercera sesión que vamos a tener de este libro. Allí nos dice cómo Dios reconstruye las vidas. Se lo estaba diciendo a los efesios, porque ellos eran gentiles que se acercaron y sabían que el Dios al que estaban adorando había sido, su corazón había sido elegir primero al pueblo de Israel. Y como que decían, ¿por qué los escogió a ellos y no a mí? Como griego que soy, o como mexicano que soy, o como gringo que soy, ¿verdad? ¿Por qué no me eligió a mí? Entonces Pablo le está hablando de la soberanía de Dios. Por eso dice, Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el que toma las decisiones. Y por eso lo dice de esa manera. A partir de allí hay un proceso de reconstrucción. Porque al dejar todo, dejas de ser quien eres. Y en un momento dado, solo por el arrepentimiento, ya no eres nada. Porque dejaste de ser quien eres. Entonces empieza el proceso de reconstrucción. Y para eso es la iglesia. Entonces vamos a ver en el capítulo 4, que es la tercera sesión de este tema, que Dios le dio dones a uno para que sean apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para edificarte, para construirte, para llevarte adelante, para reparar todo lo que se echó a perder en tu vida. Y esto lo hace Dios a través de la iglesia. No hay ninguna otra organización, institución o cuerpo que haga lo que la iglesia debe estar haciendo. La iglesia es la única que trabaja con vidas, y no vidas físicas, vidas espirituales. Ese es el único lugar donde puedes encontrar lo que Dios, si lo que Dios te está revelando es cierto, porque ahí tiene Dios a las personas ya preparadas para que te diga lo que Dios, si lo que está diciendo Dios es cierto. Entonces, ¿cuál es la realidad que estás viviendo el día de hoy? Termino con esa pregunta. ¿Cuál es tu realidad? La iglesia en ocasiones olvida que su realidad la vive en Jesucristo. Su Espíritu Santo nos indica y nos aclara cuál es nuestra ciudadanía. Te pregunto, ¿has aceptado a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Si lo has aceptado, 3 recomendaciones: estudia, ora y vive lo que estudias. Porque si estudias y no oras y vives, no hiciste nada. Si oras y no estudias y vives, sigues sin hacer nada. Si vives pero no oras y estudias, ¿quién sabe qué estás viviendo? Es indisoluble. Estudia la palabra de Dios. Ora en aquel que acabas de conocer o que ya conoces, Jesucristo nuestro Señor y el Padre, y vive sus enseñanzas cada día. Cuando recibes a Jesucristo como tu Señor, eres integrado como miembro del cuerpo de la iglesia, que es un estado espiritual y por eso es más serio de lo que te puedes imaginar. No te burles de la iglesia, es el cuerpo de Cristo. No desprecies a la iglesia, es el cuerpo de Cristo. No niegues a la iglesia porque eres peor que Pedro. No te vayas de la iglesia a menos que Dios te lo indique. Pero si te lo indica Dios, también se lo indica a la iglesia. Ni Jesús ni los apóstoles promovieron la idea de un discípulo creyente solitario que practique su fe solo
Yo prendo la televisión y eso es suficiente. No, tenemos que prender la televisión para estar en comunión con los hermanos, los mismos que están viendo eso. Pero si lo estamos viendo aquí, otro lo ve por allá y no nos conocemos, no hay comunión. Si tú estás viendo este estudio, pero lo está viendo otro hermano, estás en comunión con los hermanos que están aquí. Y estás en comunión con los otros hermanos que lo están viendo. Pero si lo estuvieras viendo sin conocer a los que lo están viendo, no estás en comunión. ¿Me entiendes? Eso es lo que quiere decir nuestro Dios. Por eso Dios nos ha provisto de este medio electrónico, para que estemos en comunión, aún en medio de esta pandemia. Y hermanos, esta pandemia tiene un propósito. Búscalo. Israel tuvo que pasar las 10 plagas antes de que Egipto lo dejara salir. Pero todo eso fue porque Dios así lo provocó. ¿Por qué tuvo que pasar 10 plagas Israel? Iglesia, ¿cuántas plagas necesitas pasar para que aprendas lo que Dios te quiere decir? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, por tu enseñanza y por todo lo que tú nos das. Bendícenos y dirígenos. Gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Si has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador, háblanos, búscanos. Estamos dispuestos a ayudarte y a orientarte. Iglesia Bautista Trinity, 102 Hogan Street, Houston, Texas. Que Dios les bendiga.